Carácter espiritual, lección 1, justificación por fe. Muy bien amigos, pues en esta materia vamos a aprender lo que es carácter espiritual. Específicamente hoy vamos a hablar de lo que es justificación. Antes de iniciar, es muy importante que recuerden nuestros tips que anteriormente hemos publicado, ¿sí? Vamos a estar leyendo la Biblia y vamos a estar leyendo nuestro manual. Antes de iniciar esta lección, es muy importante para mí explicarte lo que es carácter, la diferencia entre carácter y temperamento. Carácter, en la definición del diccionario, es la firmeza que tiene el ser humano para tomar decisiones y hacerse responsable de ellas. Temperamento es un estado de ánimo de acuerdo a las circunstancias que el individuo está viviendo. Esas son las dos grandes diferencias. En ocasiones nos hemos encontrado a personas que nos dicen, cuando nos encuentran enojados, es que tú tienes un carácter muy fuerte. Y la verdad que eso no es carácter, eso es temperamento, ¿sí? Carácter, como lo veíamos hace un momento, es la firmeza que tiene que tener el individuo para tomar decisiones y hacerse responsable. Es muy importante hacerse responsable de las consecuencias que tienen estas decisiones. Hablando específicamente de carácter espiritual y tomando como definición lo que ya hemos visto, el cristiano tiene que tener una decisión firme. Es decir, que cuando tomemos decisiones, hablando en un ámbito espiritual, nosotros sepamos tomar estas decisiones, valga la redundancia, y nosotros también nos hagamos responsables de estas decisiones en un marco que es muy importante, que es la Biblia. Si nosotros tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, las consecuencias van a ser catastróficas. Pero si tomamos decisiones, ¿sí?, que van tomados de la mano con la voluntad de Dios y con la Biblia, entonces vamos a ser personas que tienen carácter espiritual, con una firmeza importante en cada decisión de su vida. Una vez que nosotros ya hemos entendido lo que es carácter y carácter espiritual, vamos a hablar de lo que es la justificación. La justificación, como resultado de una investigación que hemos hecho y que viene en su manual, la justificación quiere decir que es que una persona sea llamada justa, ¿sí? Hablando de justicia, cuando nosotros nos encontramos en un juicio, haciendo esta analogía, es muy importante observar lo siguiente. En un juicio siempre hay un juez, hay un fiscal y hay un culpable o un inculpado, ¿sí? También hay personas que están viendo cómo se desenvuelve este juicio, que se le llama jurado. Cuando nosotros hablamos de justificación, estamos hablando de que una persona que es inculpada es llamada justa, es decir, el juez, ¿sí?, declara a esta persona justa, aun cuando el fiscal o aun cuando las evidencias digan lo contrario, o también den a favor a esta persona o este inculpado, ¿sí? En la página número 80 de su manual de carácter espiritual, lección 1, vamos a ver en la tabla 1.1 la diferencia en lo que es el evangelio y la religión. Para seguir hablando de este tema tan especial y también controvertido, es muy importante que nosotros entendamos lo que es el evangelio y lo que es la religión, para que nosotros también sepamos qué es ser llamado justo. En la tabla 1.1, el evangelio, ¿sí?, que es la obra sobrenatural de Dios para alcanzar el hombre, ¿sí?, se envuelve en dos palabras y en dos conceptos que son claves para entender al cristianismo. El número 1 es la gracia y el número 2 es la fe, ¿sí? Nosotros también, en su manual viene el amor incondicional, el Espíritu Santo transforma y la gracia guía a la obediencia. Pero estas dos primeras palabras de las que yo te hablé se resumen el evangelio, la gracia y la fe. ¿Qué es la religión? Muchas veces nosotros nos hemos encontrado a personas que nos dicen en la calle, es que tú eres de la religión cristiana. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es el evangelio. ¿Qué es la religión? En su manual dice, obra natural del hombre para alcanzar a Dios. Esto es por obras, esto es por obediencia, por juicio, por esfuerzo personal, y la obediencia guía a la gracia.
Cuando nosotros hemos entendido estos dos conceptos, nos vamos a dar cuenta de que nosotros mismos no podemos hacer nada para alcanzar la gracia. La gracia es un regalo inmerecido que es a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Es muy importante, te comento, que nosotros busquemos los textos, los subrayemos, marquemos nuestras dudas y las externemos a nuestros mentores, ¿sí? Gálatas capítulo 1, versículo 6 y 7 dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando hablamos del evangelio de Cristo, es eso precisamente, la justificación que no es posible alcanzarla a través de un esfuerzo personal, sino a través de lo que Cristo hizo en la cruz, por ti y por mí. Aristóteles decía que para alcanzar la justificación o para que una persona se le llamara justo era a través de las obras. ¿Qué quiere decir esto a través de las obras? En algunas ocasiones nosotros nos hemos encontrado a personas mayores que quieren cruzar la calle y que llevan cargando algunas cosas, ¿no? Para nosotros es común decir que hacemos acciones del día, ¿no? Cargamos la bolsa de esta señora adulta o de esta persona mayor y le ayudamos a cruzar la calle. Aristóteles decía que eso era ser llamado justo. Sin embargo, la Biblia dice que no es por nuestras obras, para que no nos gloriemos, sino es a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 24, nos demuestra lo que es la justificación. Vamos a buscarlo para que nosotros entendamos más a detalle lo que es lo que habla precisamente este pasaje. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 24. Y dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, hablando de Cristo, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 24, y esto es clave para entender la lección del día de hoy: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es entonces la justificación? Es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para que tú y yo pudiésemos ser llamados justos. ¿Cuándo? ¿En qué momento somos llamados justos? Cuando nosotros estábamos inmersos en el pecado. Esto es muy importante y subraya este versículo porque esto es básico en la fe de un cristiano. El gran intercambio. En la página número 82 de su manual vamos a ver lo que es el gran intercambio. Como bien lo leíamos en Romanos capítulo 3, nuestra condición es de pecadores, es pecaminosa. Cristo es rey, es justo, ¿sí? Y entonces se nos dice que nadie podía hacer algo por nosotros. Nosotros éramos pecadores, merecíamos la muerte. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecamos, todos, incluyendo al mismo Papa, todos pecamos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Cuando te enojas, pecas, ¿sí? Cuando mientes, estás pecando. Cuando robas, estás pecando. Aún mismo, cuando tú has nacido, cuando una persona es concebida en pecado. Entonces, todos, sin importar alguno, ha sido pecador. Ha sido y es pecador. Entonces, vemos la condición del ser humano. Un ser humano pecaminoso, un ser humano pecador, un ser humano que merece la muerte. Cristo es el Rey del universo, es el creador de todo. Por medio de Él y para Él se hicieron todas las cosas. Él, siendo Rey de todo, decide morir para que tú y yo seamos
llamados justos. Qué interesante es esto, mis hermanos, porque en el inciso B de la página 82 se nos habla de un gran intercambio. Quiero que me acompañes a tu página 83 de tu manual y quiero que observes la figura número 1.2 y entonces ahí se nos explica de manera gráfica cómo fue este intercambio. Yo soy un pecador, yo merezco morir y entonces Cristo, a través de su muerte, a través de su sacrificio, entendiendo el principio de que un justo tiene que morir por un pecador, Él toma mi pecado, lo lleva a la cruz, es muerto, resucita al tercer día y entonces inmediatamente cuando yo creo en Cristo Jesús, yo recibo su justicia. Es muy importante que entendamos esto y es muy importante que prediquemos esto. No es por obras, no es por lo que yo hago, no es por lo que yo hice ni por lo que yo voy a hacer el día de mañana. No es que yo dé dinero, no es que yo dé ayuda a los pobres, sino yo me vuelvo justo cuando recibo su justicia. No tengo que hacer nada, Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. En el punto número 3, observamos asuntos cruciales de la justificación por fe. Y el punto número 1 nos habla, no podemos justificarnos a nosotros mismos. No podemos nosotros decir o construir un argumento que diga, yo soy justo por mí mismo, por mi propio mérito. Ahora, el inciso B dice, no podemos tomar el lugar, no podemos tomar la justicia por lo que Dios ha hecho. ¿Qué quiere decir esto? Muy importante. Que yo no puedo decir que por mí mismo yo puedo adquirir esta justicia. Esta justicia se nos es dada a través de la muerte de Jesucristo. Y como punto número 3 y muy crucial, debemos confiar en Dios completamente. Hay una analogía que me encanta repetir mucho y que la vivo día a día. Es cuando una persona estaba escalando una montaña muy alta. Se dice que iba a llegar a un punto en donde él creía que estaba en la cima. Sin embargo, al observar hacia el frente, ve que se le acerca una avalancha y está a punto de morir este hombre. Entonces este hombre exclama muy fuerte y le dice, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, voy a morir. Y entonces una voz audible muy fuerte le dice, corta la cuerda. El hombre se pregunta a sí mismo, ¿cómo Dios es que va a salvarme si pide que corte la cuerda? Y entonces estuvo pensando esto por algunos segundos cuando venía la avalancha encima de sí mismo. Y entonces el hombre toma una decisión incorrecta, no corta la cuerda y muere aplastado por esta avalancha. Entonces días después se encuentran a este hombre colgado, muerto, congelado y aplastado. Y curiosamente había quedado colgando, ¿no? Había quedado colgando en su arnés de seguridad y los rescatistas se dan cuenta de que el hombre estaba a unos escasos centímetros del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiese cortado este hombre la cuerda, hubiese podido caer a unos escasos centímetros y correr. Cuando hablamos de confiar en Dios completamente, se nos habla de que debemos de soltarnos a la absoluta y perfecta voluntad de Cristo. En conclusión, para ser llamados justos es muy importante que nosotros aprendamos a confiar en Dios, no en nuestros propios conocimientos, no en nuestras propias fuerzas, sino solamente en la absoluta y perfecta voluntad de Cristo. Un tip muy importante que quiero compartirles es, estén leyendo el libro de Romanos. Romanos nos enseña acerca de la fe, acerca de lo que Dios hizo con nosotros y de la justificación. Es muy importante que nosotros sigamos leyendo la Biblia día a día y que le dediques de 30 a 40 minutos diarios a seguir leyendo tu manual.
Para mí es una bendición estar con ustedes. Dios los bendiga y es un honor. Mi nombre es Carlos Solórzano y nos vemos en nuestra próxima lección.